en algún lugar de Londres, en el otoño de 1856, una joven de 19 años se sienta frente a un pequeño escritorio de caoba en la habitación que comparte con su doncella. La tenue luz del gas parpadea sobre el papel y ella escribe con una caligrafía meticulosa, controlada, exactamente como le enseñaron en el pensionado de Bath. Sus palabras, sin embargo, son todo lo contrario al orden. Hablan de un hombre que no es el que su padre ha elegido para ella, de un encuentro fugaz en la sala de música de los Harley, de una mirada que duró 3 segundos más de lo que el decoro permitía. Cuando termine de escribir, doblará el papel con cuidado, lo esconderá entre las páginas de un ejemplar de Middlemarch y apagará la vela. Nadie sabrá jamás lo que sintió esa noche, o al menos eso espera. Bienvenidos a un viaje al corazón más contradictorio de la era victoriana. El matrimonio, mare el amor y la guerra silenciosa que se libraba entre el deber y el deseo en la sociedad más poderosa del siglo XIX. Para entender el matrimonio victoriano en 1856, es necesario entender primero el mundo que lo hizo posible, o más bien, el mundo que lo hizo inevitable. La Gran Bretaña de mediados del siglo XIX es una civilización en el apogeo de su autoimposición moral. La reina Victoria lleva 19 años en el trono y su matrimonio con el príncipe Alberto ha sido elevado a la categoría de ideal doméstico casi sagrado. El hogar como refugio del alma, la esposa como ángel del hogar, el esposo como arquitecto de la prosperidad familiar. La filosofía de la domesticidad ha penetrado cada estrato de la sociedad con la eficacia de una doctrina religiosa. No es exagerado decir que, para la mente victoriana de 1856, ni el matrimonio no era simplemente un contrato legal o un sacramento espiritual. Era la unidad fundamental sobre la cual descansaba el orden del universo conocido. La sociedad inglesa en este preciso momento histórico se organiza con una rigidez que hoy nos resultaría casi imposible de concebir. En la cima, la aristocracia terrateniente mantiene su poder a través de una red de alianzas matrimoniales que tienen más en común con los tratados diplomáticos que con cualquier noción de afecto, y un título nobiliario, una propiedad en Yorkshire, la reputación de una familia que se remonta a la Guerra de las Rosas. Estos son los ingredientes que los padres pesan con la misma frialdad con que un comerciante examina una balanza. Inmediatamente debajo, la nueva clase media ha emergido de las fábricas, los bufetes de abogados y las casas comerciales con una urgencia febril por demostrar que su dinero reciente merece los mismos honores que la sangre antigua. Y en los estratos más bajos, y donde el humo de las chimeneas industriales nunca se disipa del todo, los trabajadores se casan por razones igualmente pragmáticas. 2 sueldos son más seguros que uno, y una mujer en casa significa que los niños tendrán quien los cuide, mientras los padres pasan 14 horas en el telar o en la mina. Lo que une a todas estas capas sociales, desde el duque hasta el hilador de algodón, es que el matrimonio rara vez nace del amor, tal como nosotros lo entendemos. Nace de la necesidad, de la estrategia y de ese conjunto de expectativas tan victorianas que el siglo XIX reunió bajo el elegante pero opresivo concepto de respetabilidad.
Comprender esto no es condenar a la gente de esta época, es escucharla en sus propios términos, ver la lógica brutal y a veces tierna de un mundo donde la seguridad económica de una mujer dependía enteramente del apellido que llevara, y donde un hombre podía perder su posición social en la City de Londres si su esposa era considerada socialmente inadecuada. El proceso por el cual una mujer de clase media o alta llegaba al altar comenzaba mucho antes de que ningún pretendiente apareciera en el horizonte. Desde la infancia, las niñas eran preparadas con una dedicación casi industrial para el único oficio que se esperaba que desempeñaran, la educación femenina. En 1856, con contadas excepciones, no buscaba formar mentes sino adornar superficies. Se enseñaba francés con el suficiente nivel para recitarlo en la mesa, piano con la suficiente destreza para entretener a los invitados sin avergonzar a la familia, bordado, acuarela, los rudimentos del italiano quizás, y sobre todo, la elaborada coreografía social que gobernaba las visitas, las cartas, las presentaciones y las conversaciones. Una joven bien educada de la clase media alta sabía exactamente cómo comportarse en 30 situaciones distintas. Lo que rara vez se le enseñaba era qué hacer con sus propios pensamientos. La temporada social era, en las clases acomodadas, el mecanismo oficial por el cual el mercado matrimonial funcionaba con su particular eficiencia. Entre mayo y agosto, las familias con pretensiones suficientes y fondos para sostenerlas convergían en Londres. Se alquilaban casas en Mayfair o Belgravia, ni se encargaban vestidos de Worth o de las mejores modistas de Bond Street, y las jóvenes en edad casadera eran presentadas en sociedad con la solemnidad de un lanzamiento naval. Los bailes en Almack's, las recepciones en los salones de South Kensington, los paseos matinales en Hyde Park, los conciertos y las veladas en casas privadas. Todo este elaborate ritual tenía un propósito que todos conocían y nadie mencionaba directamente. Los pretendientes circulaban, los padres observaban y las madres calculaban y las jóvenes sonreían con la intensidad controlada de quien sabe que está siendo evaluada en cada gesto. El lenguaje que regía estas interacciones era de una sofisticación que haría enrojecer a cualquier diplomático moderno. Una joven que aceptaba bailar 2 veces con el mismo caballero en una misma noche estaba enviando una señal inequívoca de interés. De permitir que un hombre la acompañara en el carruaje sin la presencia de una dama de compañía era un acto de tal imprudencia que podía comprometer su reputación de manera irreversible. El intercambio de miradas, el ángulo de un abanico, la elección de qué invitaciones aceptar y cuáles declinar. Todo formaba parte de un vocabulario gestual tan codificado como el Morse, y cuya infracción podía tener consecuencias que duraran años. La señorita Isabella Beeton, cuyo libro sobre economía doméstica publicaría 4 años después, comprendía perfectamente este mundo cuando escribía que la casa y su gestión eran el dominio sagrado donde la mujer debía brillar. Pero lo que no escribió, porque no podía, era cuánto de ese brillo era una forma de supervivencia. Cuando un hombre decidía formalizar su interés, el proceso raramente involucraba a la mujer en cuestión de manera directa, al menos en las clases altas. Se acercaba primero al padre
Se discutían las condiciones, se examinaban las rentas y los títulos de propiedad, se consultaban los abogados familiares y se negociaba el contrato matrimonial con una meticulosidad que habría resultado familiar a cualquier notario medieval. Solo una vez que los hombres habían llegado a un acuerdo, se consideraba apropiado que el pretendiente solicitara formalmente la mano de la joven, a menudo en una conversación que en términos prácticos era poco más que una notificación. La Matrimonial Causes Act de 1857, que se estaba debatiendo precisamente en este año, de 1856, intentaría crear un mecanismo legal más accesible para el divorcio, pero sus limitaciones eran tan pronunciadas que en la práctica cambiaría muy poco para la mayoría de las mujeres. ¿Y el amor? El amor existía naturalmente. Las cartas que han sobrevivido en los archivos familiares de toda Gran Bretaña testifican con una elocuencia devastadora que las personas de esta época sentían con la misma intensidad que nosotros, quizás más, precisamente porque había tan pocas válvulas de escape socialmente aceptables. Elizabeth Barrett y Robert Browning se habían escapado juntos a Florencia apenas 10 años atrás, desafiando al padre de ella en un acto que el Londres literario seguía discutiendo con una mezcla de escándalo y envidia secreta. Pero Barrett Browning era una poeta reconocida con ingresos propios, una excepción que el sistema podía tolerar como anomalía exótica sin sentirse amenazado. Para la inmensa mayoría, el amor romántico debía aprender a vivir dentro de los límites que la respetabilidad le trazaba o encontrar formas de existir en los márgenes. Esos márgenes eran más amplios y más oscuros de lo que la fachada pública de la era victoriana sugería. Las estadísticas contemporáneas, cuidadosamente recogidas por los reformadores sociales de la época, apuntaban a una ciudad de Londres en la que decenas de miles de mujeres ejercían la prostitución, muchas de ellas esposas o hijas de trabajadores industriales cuyo salario simplemente no alcanzaba. El periodista Henry Mayhew, cuyos retratos de los pobres de Londres estaban siendo publicados en estos mismos años, May había documentado con una minuciosidad casi forense las formas en que la miseria económica deformaba las estructuras familiares en los barrios de Whitechapel o Bermondsey. Aquí no había temporadas sociales ni conversaciones sobre rentas. El matrimonio entre los trabajadores podía ser un acuerdo genuinamente igualitario y afectuoso, forjado en la proximidad de dos personas que compartían el mismo peligro diario, la misma humedad de las habitaciones de alquiler, de la misma certeza de que la vejez sin hijos que los sostuvieran era la peor de las desgracias posibles. Las clases trabajadoras amaban de manera diferente, o al menos expresaban ese amor de maneras que la cultura dominante se negaba a registrar como amor. Los registros parroquiales de matrimonios en las ciudades industriales del norte muestran parejas casándose sin dotes, sin contratos, con testigos que eran vecinos de escalera. Los diarios de reforma social de la época están llenos de quejas de clérigos y filántropos sobre la informalidad de los arreglos domésticos entre los pobres, que con frecuencia convivían antes del matrimonio o se separaban y rehacían sus vidas con una fluidez
que escandalizaba a las clases medias. Lo que esos clérigos interpretaban como degradación moral era en muchos casos una adaptación pragmática y humana a condiciones de vida en las que la rigidez del ideal doméstico victoriano era simplemente un lujo inasequible. El amor romántico que se filtraba entre las grietas del sistema en las clases medias y altas encontraba sus conductos en la correspondencia epistolar, en la literatura y en el territorio curiosamente libre de la amistad femenina. Las mujeres victorianas mantenían entre sí relaciones de una intimidad emocional que hoy nos sorprende, no por ser sospechosa, sino porque la cultura de la época trazaba una línea tan absoluta entre los géneros que la compañía y la confianza genuinas podían encontrarse más fácilmente entre personas del mismo sexo. Las cartas entre amigas están llenas de la ternura, la angustia y el análisis emocional que no podían volcarse en los hombres que las cortejaban siguiendo el protocolo. Y en esa correspondencia, con frecuencia, se hablaba de amor. El amor que se sentía por el primo que había tenido que partir a la India, el tutor que había sido despedido cuando la situación se volvió peligrosamente tierna, el joven abogado del que el padre había dicho simplemente que no era suficiente. Lo que la era victoriana estaba construyendo entre sus contratos matrimoniales y sus escándalos susurrados era algo que tardaría décadas más en articularse plenamente. La idea de que el amor y el matrimonio debían ser la misma cosa. No fue una idea que el siglo XIX inventó, pero fue una idea que este siglo comenzó a tomar en serio, de un modo que ningún siglo anterior lo había hecho. Y las tensiones que generó esa expectativa naciente alimentaron décadas de novelas, reformas legales y transformaciones silenciosas. Charles Dickens, de cuyo matrimonio con Catherine Hogarth terminaría en una separación que escandalizó al país precisamente en 1858, era el retrato más público de esa contradicción. El hombre que más había escrito sobre la tiranía de los matrimonios de conveniencia, atrapado en uno que él mismo encontraba insoportable y del cual, gracias a su fama y su dinero, pudo escapar de maneras que ninguna mujer en su situación habría podido. Hoy, cuando paseamos por las calles de cualquier ciudad que creció durante el siglo XIX, cuando miramos las fachadas de ladrillo rojo de las casas victorianas con sus ventanas altas y sus jardines discretos, estamos mirando la arquitectura física del mundo que esas negociaciones matrimoniales construyeron. Las leyes sobre la propiedad de las mujeres casadas que comenzarían a modificarse en 1870, el sufragio que llegaría décadas después, o las nociones modernas de consentimiento y autonomía en la relación de pareja. Todo tiene sus raíces enlazadas en ese suelo complejo y muchas veces cruel de la sociedad victoriana. Comprender sus matrimonios no es solamente entender cómo vivían ellos, es entender de dónde venimos nosotros, qué batallas heredamos y cuánto de aquel mundo, para bien y para mal, sigue moldeando la forma en que concebimos el amor y sus obligaciones. En algún lugar de Londres, en el otoño de 1856, aquella joven apagará su vela y se quedará dormida.
Su padre ha recibido ya la visita del señor que considera un buen partido. La boda, si todo procede según lo previsto, será en primavera. Y ella, quizás, aprenderá a encontrar algo parecido al afecto, donde le han dicho que debe buscarlo. O quizás no. La historia victoriana está llena de ambas posibilidades, y la grandeza trágica de esta era reside precisamente en que supo generar, en el mismo siglo que encadenaba a las personas a roles rígidos como máquinas industriales, los primeros martillos con los que esas cadenas comenzarían a romperse. Si este viaje al corazón contradictorio del siglo XIX les ha despertado curiosidad, les invito a decirnos en los comentarios qué aspecto de la vida victoriana desearían explorar en el próximo episodio.